Imagínese esto, amigo. Usted comete un error. Uno solo. Tal vez una deuda que no pudo pagar. Tal vez una palabra de más contra el hombre equivocado. Lo suben a un carruaje, cruzan la ciudad hacia el oriente y frente a usted aparece un edificio con torres, almenas y una cúpula de vidrio que brilla como el ojo de un dios furioso. Adentro no hay rejas comunes. Hay un ojo que lo va a mirar día y noche, sin parpadear, sin descansar, durante los años que le queden de condena. Usted nunca sabrá si en ese momento alguien lo está observando, y esa sola duda, con el tiempo, puede volver loco a cualquier hombre. Eso era Lecumberri, el Palacio Negro, la pesadilla de piedra que Porfirio Díaz construyó para demostrarle al mundo que México también podía ser moderno. Lo que nadie le contó a los presos es que la modernidad, ahí adentro, tenía forma de tortura. Quédese, porque lo que va a escuchar en los próximos minutos no es leyenda de espantos baratos. Es historia documentada, con nombres, con fechas, con expedientes que hoy se conservan en los mismos muros donde ocurrió el horror. Y créame, señores, la realidad de Lecumberri es más perturbadora que cualquier historia de terror que le hayan contado en su niñez. Antes de entrar de lleno a este relato, permítame pedirle un favor rápido. Si usted es de los que disfruta conocer la historia real de México, la que no le enseñaron en la escuela, dele like a este video ahorita mismo y suscríbase al canal. Aquí cada semana desenterramos los capítulos más oscuros y menos contados de nuestro país. Créame que lo que viene en los próximos minutos se lo va a contar usted mismo en la sobremesa, porque pocas historias reflejan tan bien lo que fue el poder, la ambición y la crueldad del porfiriato como la que está a punto de escuchar. Ahora sí, señores, vámonos derechito a 1885, cuando todo esto comenzó como un sueño de progreso y terminó siendo una pesadilla de carne y piedra. Todo palacio del terror empieza, casi siempre, con la promesa de un paraíso, y Lecumberri no fue la excepción. Corría el año de 1876, cuando un general oaxaqueño de mirada fría y bigote impecable tomó las riendas de México. Su nombre, Porfirio Díaz. Su obsesión, que el mundo dejara de ver a México como un país de indios descalzos y guerras civiles, y empezara a verlo como una nación moderna, ordenada, europea en sus formas y disciplinada en sus costumbres. Para lograrlo, Díaz emprendió una transformación que tocó los ferrocarriles, la electricidad, los edificios públicos y también las cárceles. Porque hay que decirlo claro, la Ciudad de México de finales del siglo XIX no tenía un sistema penitenciario, tenía un corral. Las prisiones existentes, como la vieja cárcel de Belén, eran edificios insalubres, saturados, donde convivían asesinos, deudores, locos y niños en el mismo patio. Aquello avergonzaba al régimen porfirista frente a las visitas de embajadores europeos y periodistas extranjeros. Un país que se decía moderno no podía seguir amontonando a sus reos como ganado. Fue entonces cuando el gobierno integró una comisión de hombres poderosos: José Yves Limantour, el todopoderoso ministro de Hacienda, José M. del Castillo, Miguel S. Macedo, Luis Malanco y Joaquín Alcalde. Su encargo era sencillo de decir y titánico de ejecutar: diseñar la penitenciaría más avanzada de América Latina. Una cárcel que no solo encerrara cuerpos, sino que regenerara almas según la moda científica de la época. Para lograrlo, el arquitecto Lorenzo de la Hidalga estudió minuciosamente los modelos carcelarios más innovadores del mundo: la prisión de la Santé en París y la penitenciaría del Este en Filadelfia. De ahí nació la idea que definiría el destino de miles de mexicanos durante 8 décadas: el sistema panóptico, diseñado originalmente por el filósofo inglés Jeremías Bentham. Un modelo tan simple como perturbador: una torre central de vigilancia rodeada por brazos o crujías en forma de estrella, de manera que un solo vigilante, desde el centro, pudiera observar todas las celdas al mismo tiempo, sin que ningún preso supiera jamás
si en ese instante lo estaban mirando. El terreno elegido fue un predio conocido como la Cuchilla de San Lázaro, al oriente de la capital, que en tiempos pasados perteneció a un español de apellido Lecumberri. De ahí el nombre que, con el paso de los años, se volvería sinónimo de espanto en toda la República. Los trabajos de construcción arrancaron en 1885, bajo la dirección de los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana. El proyecto no fue barato. Costó, según los registros de la época, 2.396.000 pesos con 84 centavos, una fortuna descomunal para el México de entonces, levantada sobre más de 32.000 metros cuadrados. Se usó cantera, mampostería y estructura metálica, dándole al edificio un estilo ecléctico, afrancesado, con torreones, aspilleras y almenas que evocaban una fortaleza medieval. La entrada principal estaba flanqueada por dos estatuas. Una representaba a John Howard, pionero de la reforma penitenciaria. La otra, al propio Jeremías Bentham, el filósofo de la vigilancia total. 15 años después de iniciada la obra, el 29 de septiembre de 1900, a las 9 de la mañana en punto, el general Porfirio Díaz llegó acompañado de todo su gabinete para inaugurar personalmente la penitenciaría de Lecumberri. Discursos, aplausos, banda de guerra. El régimen presumía orgulloso su nueva joya arquitectónica. 886 celdas distribuidas en 7 crujías, capacidad inicial para 996 internos, 20 talleres de trabajo, escuela, enfermería, hasta espacios para actividades deportivas como el box y el ajedrez. Sobre el papel, era un modelo de modernidad y humanismo. En la práctica, aquel edificio apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro, porque lo que Porfirio Díaz presentó aquella mañana de septiembre como el orgullo de su régimen, muy pronto los mismos presos empezarían a llamarlo de otra manera, el Palacio Negro. Y usted está a punto de descubrir por qué ese nombre se quedó grabado para siempre en la memoria de México. Hay una forma de tortura que no deja marcas en el cuerpo, que no necesita golpes ni cadenas, y que sin embargo puede quebrar la mente de un hombre en cuestión de semanas. Esa tortura tenía nombre propio dentro de Lecumberri. Se llamaba vigilancia constante. Para entender lo que verdaderamente significaba vivir en el Palacio Negro, hay que imaginar la estructura completa del edificio. En el centro se alzaba una torre de control de aproximadamente 35 metros de altura, coronada por una cúpula. Desde ahí un solo custodio podía observar sin ser visto el interior de las 7 crujías que se extendían como los brazos de una estrella. Cada celda tenía una pequeña mirilla que se abría únicamente desde el exterior, usada para pasar los alimentos, dar órdenes o simplemente espiar al recluso en cualquier momento del día o de la noche. El diseño era, en apariencia, un acto de eficiencia administrativa. En realidad, era un mecanismo de control psicológico calculado con precisión quirúrgica. El preso jamás sabía si en ese instante un vigilante lo observaba desde la torre central. Podía ser la 1 de la madrugada y sentir esa mirada invisible clavada en la nuca. Podía ser mediodía, con el patio en silencio, y aún así sentir que alguien, desde algún punto, registraba cada uno de sus movimientos. Esa incertidumbre permanente generaba una tensión nerviosa que, con los años, terminó cobrando factura en la salud mental de cientos de reclusos. No era casualidad que, dentro del propio penal, empezara a circular una frase que resumía el sentir general. Aquellas paredes no encerraban cuerpos, encerraban la razón. Las celdas, por su parte, estaban recubiertas de lámina de acero. 4 paredes desnudas, una puerta hermética y esa mirilla que convertía cada minuto de encierro en un ejercicio de paranoia. En sus primeros años de funcionamiento, cuando la población carcelaria rondaba las 1000 personas, cada celda albergaba a 1 o 2 internos. Un lujo, si se compara con lo que vendría después, porque el modelo ejemplar que tanto presumía el gobierno porfirista chocó de frente con una realidad que ningún arquitecto había calculado.
La delincuencia no dejó de crecer, y el edificio, diseñado para menos de 1000 personas, empezó a recibir oleadas de nuevos reclusos año tras año. Lo que comenzó como un experimento de disciplina científica, en apenas un par de décadas, se transformó en un hormiguero humano donde la dignidad quedaba reducida a un lujo que muy pocos podían costear. Y aquí viene un dato que a más de uno le va a helar la sangre. Dentro de Lecumberri, prácticamente todo se pagaba. Las visitas familiares se pagaban, una celda menos infestada de piojos se pagaba, incluso el simple derecho de usar el baño tenía un precio. El que no tenía para sobornar a los celadores quedaba a merced de castigos, golpes o directamente, era enviado a los rincones más terribles del edificio, de los cuales le voy a hablar en un momento. La corrupción no era la excepción dentro del Palacio Negro. Era, literalmente, el sistema operativo de toda la prisión. Y si usted cree que la vigilancia constante y la corrupción eran lo peor que podía pasarle a un hombre encerrado ahí adentro, agárrese bien, porque apenas estamos raspando la superficie de lo que verdaderamente ocurría en las entrañas de Lecumberri. Un día cualquiera dentro del Palacio Negro comenzaba antes de que saliera el sol y terminaba mucho después de que cualquier hombre libre ya estuviera dormido en su cama. Pero lo verdaderamente perturbador no era el horario, era lo que sucedía entre una campanada y otra. La penitenciaría porfirista se organizaba bajo un régimen de 3 periodos, según el comportamiento y el tiempo de condena de cada recluso. Cerca de la cocina y la panadería se ubicaban las celdas de los presos próximos a cumplir su sentencia, quienes gozaban de ciertas comodidades relativas. En las inmediaciones de los talleres y la escuela se encontraban los reclusos destinados al trabajo. Y finalmente, en las zonas más apartadas del edificio estaban las celdas de castigo e incomunicación, el destino que todo hombre ahí adentro temía por encima de cualquier cosa. El trabajo era obligatorio para la gran mayoría. Los presos de baja peligrosidad podían incluso salir durante el día a laborar en fábricas cercanas, para regresar por la noche a dormir bajo llave. Dentro del propio edificio existían hasta 20 talleres distintos: carpintería, herrería, imprenta, zapatería. La idea, según el discurso oficial, era regenerar al delincuente mediante el trabajo honesto. En la práctica, muchos de esos talleres funcionaban también como negocio, donde ciertos custodios se enriquecían vendiendo lo producido por mano de obra esclava disfrazada de rehabilitación. Para quienes no cumplían con las cuotas de trabajo o incurrían en alguna falta menor, existía un castigo tan simple como agotador conocido como cabo de fajina, trabajos forzados de limpieza, cargando agua, barriendo patios enteros bajo el sol o bajo la lluvia, sin descanso, hasta que el custodio en turno decidiera que ya era suficiente. La comida, por su parte, era motivo constante de queja y de enfermedad. En los años en que la sobrepoblación empezó a golpear con fuerza, muchos reclusos aseguraban que la ración diaria apenas alcanzaba para mantenerlos con vida. Algunos testimonios de la época narran que, cuando no había suficientes utensilios, los presos debían usar un extremo de su propia camisa, a modo de plato, para recibir el alimento. Otros recibían la comida directamente en latas oxidadas, sin ningún tipo de higiene. Sin embargo, y esto resulta casi paradójico, Lecumberri también intentó, al menos en el papel, ofrecer espacios de recreación. Existía una escuela, donde se impartían clases de primaria y secundaria. Se fomentaban actividades artísticas como la música, la pintura y el teatro experimental. Había también actividades deportivas, entre ellas el ajedrez y el boxeo, e incluso, en ciertas ocasiones especiales, se llegó a instalar un aparato de televisión en el patio central o se organizaban funciones de circo para los internos. En algún punto de su historia, el Palacio Negro llegó a presumirse como un modelo de readaptación social digno de estudiarse en el extranjero, pero esa cara amable convivía, en el mismo edificio, en el mismo instante, con el infierno del que le voy a hablar a continuación. Porque mientras unos cuantos privilegiados jugaban ajedrez en el patio, otros hombres agonizaban solos, a oscuras,
en celdas donde ni siquiera entraba una gota de luz. Y es que ahí, en esa distancia brutal entre el privilegio y el castigo, se escondía el verdadero rostro de Lecumberri, un rostro que se manifestaba sobre todo en un lugar específico del edificio que los presos aprendieron a temer más que a la muerte misma. Hay 3 palabras que, si usted las hubiera escuchado dentro de los muros de Lecumberri, le habrían provocado un escalofrío instantáneo. 3 palabras que resumían el verdadero significado del castigo dentro del Palacio Negro. Vamos a conocerlas una por una, porque cada una de ellas cuenta una historia distinta de crueldad. La primera, y quizás la más temida de todas, era el apando. Se trataba de una celda de aislamiento ubicada, según distintos testimonios, en la parte superior de los baños, en la zona más distante de cada crujía. Era un cuarto sin luz, sin ventilación, infestado de piojos, cucarachas y un olor putrefacto que se impregnaba en la piel de quien tenía la desgracia de ser enviado ahí. No había cama, no había baño propio, solo 4 paredes húmedas y la certeza de que el tiempo, en ese pequeño infierno, transcurría de una manera distinta, más lenta, más cruel. Este castigo marcó tan profundamente la memoria colectiva del país que décadas más tarde, el escritor y preso político José Revueltas escribiría, inspirado precisamente en esas condiciones, una de las novelas más brutales de la literatura mexicana sobre el encierro. La segunda palabra era el chocho. Este castigo consistía en obligar al preso a permanecer hincado durante horas, tallando el piso con una piedra o un ladrillo de entre 2 y 5 kilos de peso, hasta que dicha piedra se desgastara por completo. El proceso podía extenderse hasta 15 días consecutivos. 15 días de rodillas, sobre piso de piedra, tallando sin descanso bajo la mirada de los custodios. La única forma de librarse de este suplicio era pagando una suma que, según los registros de la época, podía oscilar entre los 5,000 y los 50,000 pesos de aquel entonces, una cantidad completamente inalcanzable para la inmensa mayoría de los reclusos. Y la tercera palabra, quizás la más perturbadora por su crueldad silenciosa, era el tehuacán. Este método consistía en sumergir violentamente la cabeza del preso en agua, muchas veces agua negra o contaminada, provocando en la víctima la sensación de ahogamiento inminente, repetidas veces, hasta obtener una confesión, verdadera o inventada. No hacía falta un solo golpe visible en el cuerpo para quebrar la voluntad de un hombre. Bastaban unos segundos sin aire, repetidos una y otra vez, para que cualquiera confesara lo que fuera, con tal de que aquello se detuviera. Estos métodos no eran secretos ocultos que salieron a la luz muchos años después. Eran, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes y documentos judiciales de la época, prácticas relativamente comunes dentro de una institución que, hacia el exterior, se presentaba como el orgullo penitenciario de la modernidad porfirista. Y aquí está la contradicción más amarga de toda esta historia, señores. Lecumberri fue concebida, sobre el papel, como un proyecto humanista, inspirado en las corrientes más avanzadas de reforma penal de finales del siglo XIX. Pero entre el ideal escrito en los planos del arquitecto y la realidad que vivían los presos día a día, existía un abismo tan profundo como la propia mazmorra del apando. Y si usted piensa que la crueldad física fue lo más grave que ocurrió entre esos muros, prepárese, porque lo que viene a continuación involucra nada menos que al presidente y al vicepresidente de la República en uno de los episodios más oscuros y sangrientos de toda la historia de México. Existen lugares que quedan marcados para siempre por un solo acontecimiento. Un instante que, sin importar cuántas décadas pasen, se convierte en la sombra permanente de ese sitio. Para Lecumberri, ese instante ocurrió una noche de febrero de 1913, y todavía hoy sigue siendo uno de los episodios más estremecedores de la historia de nuestro país. Corría el periodo conocido como la Decena Trágica, 10 días de violencia y traición que sacudieron a la Ciudad de México en febrero de 1913. El presidente Francisco I. Madero
el hombre que había encabezado la revolución contra el propio Porfirio Díaz apenas unos años antes, fue traicionado por su propio jefe militar, el general Victoriano Huerta. Junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, Madero fue obligado, bajo amenazas, a firmar su renuncia a la presidencia de la República. Después de la humillante renuncia, ambos hombres fueron declarados prisioneros y trasladados con rumbo a Lecumberri, bajo la promesa oficial de que ahí estarían seguros mientras se resolvía su situación legal. Esa promesa resultó ser una mentira macabra. En el trayecto hacia el penal, la noche del 22 de febrero de 1913, tanto Madero como Pino Suárez fueron asesinados a tiros en la cabeza, en un episodio que hasta la fecha los historiadores señalan como una ejecución planeada por órdenes directas de Victoriano Huerta. La versión oficial que el gobierno golpista intentó imponer en su momento hablaba de un supuesto intento de fuga y un tiroteo cruzado entre partidarios rivales. Prácticamente nadie, ni en México ni en el extranjero, creyó esa versión. Los cuerpos sin vida del presidente y del vicepresidente de la República fueron llevados hasta las inmediaciones del Palacio de Lecumberri y, de acuerdo con distintos registros históricos, fueron enterrados en la parte trasera del edificio en un final tan indigno como el propio crimen que le dio origen. El hombre que había prometido devolverle la democracia a México terminó sus días como cadáver, a las puertas de la cárcel más temida del país. Este episodio no solo marcó un antes y un después en la historia política de México, sino que también le dio a Lecumberri un peso simbólico que jamás pudo sacudirse. Ya no era solamente la prisión de ladrones, estafadores y presos comunes. Ahora también era el lugar donde se había consumado uno de los magnicidios más infames de la historia nacional. Un edificio que, en apenas 13 años de existencia, ya cargaba sobre sus muros el peso de la sangre de un presidente. Pero si usted piensa que después de este episodio Lecumberri se convirtió únicamente en un capítulo cerrado del pasado, se equivoca por completo, porque el Palacio Negro apenas comenzaba a coleccionar historias de fuga, de locura y de fantasmas que siguen contándose hasta el día de hoy. En 76 años de historia como penitenciaría, únicamente 2 hombres lograron escapar con vida de Lecumberri. Solamente 2, de entre miles y miles de reclusos que pasaron por ahí. Y el primero de ellos, señores, se convertiría después en una de las figuras más legendarias de la Revolución Mexicana. Antes de convertirse en el general que todo México reconocería años después, Francisco Villa fue, durante un tiempo, uno más de los presos comunes de Lecumberri. Su detención estuvo relacionada con conflictos y acusaciones que arrastraba desde su etapa como bandolero en el norte del país, ya bajo la mirada del régimen porfirista, y posteriormente durante los primeros años del movimiento maderista. Fue precisamente durante su encierro en el Palacio Negro cuando Villa, con la astucia que después definiría toda su carrera militar, logró fugarse en 1912, antes de convertirse en el temido Centauro del Norte, que todos conocemos por los libros de historia. Aquella fuga se convirtió, con el paso de las décadas, en una de las anécdotas más repetidas sobre el penal. La prueba de que ni siquiera el diseño panóptico más sofisticado de América Latina fue suficiente para contener a un hombre decidido a recuperar su libertad. El segundo hombre en escaparse con vida tendría que esperar más de 60 años. Se trató de Dwight Walker, un ciudadano estadounidense condenado por tráfico de cocaína, quien el 17 de diciembre de 1975, con la ayuda de su entonces esposa, logró huir disfrazado de mujer en una fuga tan audaz que después ambos escribieron un libro relatando cada detalle de la hazaña. Y hablando de fugas legendarias, no podemos dejar pasar la del narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón. Aunque este episodio ocurrió ya muy entrado el siglo XX, décadas después del Porfiriato, merece mención porque terminó por sellar el destino final del edificio. Sicilia Falcón, quien según se cuenta mantuvo romances con figuras de la vida pública mexicana de la época, mandó construir un túnel clandestino que conectaba su celda con la cercana avenida Héroes de Nacosari,
logrando fugarse en 1976. El escándalo fue tan grande, la vergüenza del gobierno tan pública, que apenas unos meses después, el entonces presidente Luis Echeverría ordenó el cierre definitivo de la prisión. Así, el mismo edificio que Porfirio Díaz había inaugurado con bombo y platillo, como símbolo de modernidad y control absoluto, terminó siendo derrotado una y otra vez por hombres decididos a escapar de sus muros. Pero no todos los que entraron a Lecumberri lograron salir de la misma manera. Algunos, según cuentan quienes trabajaron ahí durante años, jamás terminaron de irse del todo. Todo edificio que ha sido testigo de tanto dolor humano termina, tarde o temprano, cargando con algo más que ladrillos y cantera. Y Lecumberri, con sus miles de historias de tortura, muerte y desesperación acumuladas durante casi 8 décadas, no fue la excepción. Después de su cierre definitivo como penal, el edificio pasó por un largo proceso de restauración para convertirse en la sede del Archivo General de la Nación, la institución encargada de resguardar los documentos más valiosos de la historia mexicana. Cartas originales de Benito Juárez, manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y las constituciones de 1814, 1857 y 1917, entre millones de documentos más. Un destino casi poético para un edificio que antes solamente había guardado sufrimiento. Sin embargo, quienes hoy trabajan dentro del antiguo Palacio Negro aseguran que en ciertos pasillos, durante las horas de la madrugada o en los rincones menos transitados del edificio, todavía se sienten presencias que nadie logra explicar del todo. Entre todas las historias que circulan de boca en boca entre el personal, existe una leyenda particularmente conocida, la de un hombre al que llaman Don Jacinto, una figura que, según cuentan algunos empleados, se ha aparecido en distintas ocasiones a trabajadores del archivo, siempre con un gesto de profunda tristeza en el rostro, como si todavía buscara algo o a alguien entre esos muros centenarios. Más allá de si usted cree o no en fantasmas, lo que resulta innegable es el peso simbólico que estas historias representan. Lecumberri fue, durante 76 años, un lugar donde convivieron el dolor más extremo y, paradójicamente, algunos intentos genuinos de reforma y educación. Un lugar donde hombres como Pancho Villa, David Alfaro Siqueiros, quien estuvo preso ahí en 4 ocasiones distintas por sus actividades políticas, los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo, el escritor José Revueltas, e incluso ya en pleno siglo XX, el propio Juan Gabriel durante su juventud, compartieron los mismos pasillos, las mismas celdas frías, la misma sensación de ser observados sin descanso por el ojo central del panóptico. Ese contraste entre el dolor humano más profundo y el peso histórico que hoy resguarda el edificio es quizás lo que convierte a Lecumberri en uno de los sitios más fascinantes y a la vez más perturbadores de toda la Ciudad de México. Y ahora que conoce la historia completa, con nombres, con fechas, con los castigos exactos que ahí se aplicaron, quiero que usted mismo saque sus propias conclusiones sobre lo que verdaderamente significó, para miles de mexicanos, haber cruzado esas puertas durante el Porfiriato. Porfirio Díaz quería mostrarle al mundo un México ordenado, moderno, disciplinado, y en cierta forma lo logró. Lecumberri fue, en su momento, una de las construcciones penitenciarias más avanzadas de toda América Latina, admirada incluso por especialistas extranjeros. Pero detrás de esa fachada de progreso, de esas estatuas de Bentham y Howard vigilando la entrada, se escondía una realidad hecha de hambre, de corrupción, de torturas silenciosas y de miles de hombres que jamás volvieron a ser los mismos después de cruzar aquellas puertas. Hoy, cuando usted camine, si algún día tiene la oportunidad, por los pasillos del Archivo General de la Nación, va a estar pisando el mismo suelo donde alguna vez se hincó un hombre a tallar una piedra durante 15 días. Va a estar respirando el mismo aire donde, hace más de un siglo, un presidente de México fue asesinado a sangre fría. La historia, señores, no siempre se cuenta con orgullo. A veces, para entender de dónde venimos,
hay que asomarse también a los rincones más oscuros de nuestro pasado. Si este relato le movió algo por dentro, si sintió, aunque sea por un instante, ese escalofrío de imaginarse encerrado bajo el ojo eterno del panóptico, no olvide compartir este video con algún amigo al que también le apasione la historia real de México. Y como bien decía uno de los presos más célebres que pasó por esos muros, el escritor José Revueltas, reflexionando sobre la experiencia del encierro absoluto: la cárcel no termina donde termina el edificio, sino donde termina el miedo del hombre que la habita. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por el Palacio Negro. Nos vemos en el próximo video.